Hola hermanos y hermanas, buenas noches, ¿cómo están? Un miércoles más estudiando la palabra de Dios. Seguimos con la primera carta de Juan. Seguimos con el capítulo 3, hoy de hecho nos toca el último versículo de esta primera carta de Juan. Y hoy tenemos que analizar algunas cositas breves, sencillas, pero a la vez profundas de la palabra de Dios. Dice el versículo 24 de 1 Juan capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Hoy vamos a estudiar un poquito estas declaraciones, que tienen relación con las declaraciones anteriores. Porque quizá aquí alguien podría equivocarse y aplicar de forma errónea lo que nos dice la primera parte: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Por qué digo que de forma errónea? Porque podría aquí cualquiera legalista venir y decirnos: ya ven, Dios lo que enseña es que guardemos todos los mandamientos, que no sé qué, y podría equivocarse. Entonces nos tendríamos que preguntar: ¿cuáles mandamientos? Porque dice aquí el que guarda sus mandamientos, y la pregunta es: ¿cuáles mandamientos? Si hemos seguido estudiando estos miércoles, nos vamos a dar cuenta que en el versículo anterior nos dice cuáles mandamientos. Dice el versículo anterior: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esos son los dos mandamientos: creer en Jesucristo y amarnos unos a otros. No es que si eres nacido en no sé qué tienes 7 mandamientos que cumplir, que si eres nacido en no sé dónde tienes 300 no sé qué, 600 no sé cuánto, y unos por acá, otros por allá, y estos sí, estos no, y si cumples con esto. No se está refiriendo a sus mandamientos. Para permanecer en Dios y para que Dios permanezca en nosotros, hay que guardar dos: creer en Jesucristo como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, como lo hemos explicado y como lo explicamos hace 8 días, y en consecuencia, en relación y como pues un fruto de haber creído en Él, también que nos amemos unos a otros, con el amor ágape, inteligente y voluntario. Y entonces aquí dice bien claro: esos son los mandamientos que hay que guardar, que hay que atesorar, que hay que considerar valiosos. Porque recuerda, a Jesucristo le preguntaban: ¿cuál es el más valioso, más grande de los mandamientos? Tratando de ponerle una trampita, ¿no? Y él contestó con toda sabiduría: el más grande y el que resume todo, la ley, los profetas, los escritos, toda la palabra, es: ama a Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí sería algo similar, solo que aplicado a ya la venida de Jesucristo y a la obra de Jesucristo. Ama a Dios significa cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la otra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros. Y entonces dice: si tú amas a Dios, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y te amas uno con otro, nos amamos unos a otros, dice este versículo: Dios permanece en Él y Él permanece en Dios. Y si no guardamos estos mandamientos,
viene exactamente lo contrario. Los guardas, permaneces en Dios. Los guardas, Dios permanece en ti. No los guardas, no permaneces en Dios y Dios no permanece en ti. Y ese permanecer es algo también interesante de analizar. Permanecer es echar raíces profundas. Cuando Dios llega y está en ti y permanece en ti, nadie lo arranca. Y así debería ser en el otro lado. Si yo creo en Jesucristo como mi Salvador y amo a mis hermanos como a mí mismo, echo raíces profundas en Cristo y nadie me arranca de Jesucristo. Nadie me arranca. Ni pensamientos raros, ni nuevas modas, ni nuevas ideologías, ni ideologías contemporáneas, ni pensar que soy de una mente abierta, una mentalidad no sé qué, no, ni gustos personales, ni nada, lo que le quieras poner, nada te arranca de Dios. Si tú has creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, nadie. Puede venir lo que venga, muy bonito, muy fuerte, muy terrible, muy simple, muy sencillo, muy normal y cotidiano, nada te arranca de Dios. Y es interesante analizar un poquito esto. El domingo les decía, en el mensaje del domingo, cuando la palabra de Dios nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa, lo veíamos en los dos sentidos, positivo y negativo. Alguien quiere dañar algo y pone la levadura, la esconde en la masa y espera que la levadura haga efecto. Pero también cuando alguien quiere producir algo bueno, pone la levadura, buenos hábitos, buenas enseñanzas, buenos principios, buenos modales, y entonces esos hábitos buenos se ponen y la levadura da fruto o hace su efecto en su momento. A veces hay que esperar, pero de que va a hacer efecto, va a hacer efecto. Y los que nos pusieron un muy buen ejemplo de cómo no dejar que llegue levadura, que no es la levadura adecuada a nuestra vida, fueron los de Qatar. A lo mejor nosotros decimos, es que son bien súper religiosos, anticuados, parece que están en el primer siglo o en el primer milenio, no sé, podríamos decir muchas cosas de ellos, pero lo que sí nos enseñaron es que ellos cuidaron muy bien, que nadie pusiera levadura en su harina que no correspondía. Y son fuertes, algo que el cristianismo debería tener. El cristianismo dijo, bueno, sí, podría ser, y un país que se fundó en los principios cristianos de las iglesias reformadas, ahora es uno de los países con más drogas, alcoholismo y todo lo demás que quieran añadir. Lo mismo aquella ciudad en Europa que fue formada con los mismos fundamentos, ahora igual, porque son de gran pensamiento, de ni siquiera es algo terrible, ni siquiera es algo fuerte, sino fue del día al día, de día a día, de día a día, y simplemente no se permaneció. ¿Por qué? Porque no se había creído en Jesucristo como su Salvador. Si tú crees en Jesucristo como tu Salvador, nada ni nadie te arranca de estar en Él. Y nada ni nadie lo arranca a Él de estar en ti. Y uno se pregunta, bueno, ¿y pues cómo sabemos? Porque de repente hay gente que dice, bueno, solamente Dios y no sé qué, y yo no sé, y no sé cuánto, y para justificar quién sí y quién no. Pues aquí dice el versículo al final, que nosotros sabemos estas cosas por el Espíritu que nos ha dado. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
Esa es la garantía de que Dios permanece en nosotros. El que nos haya hecho morada del Espíritu Santo. Y el que haya hecho que el Espíritu Santo no viva en templos hechos por hombres, sino en nuestros corazones, es la garantía de que Dios permanece en nosotros. Cuando Él llega y se arraiga, echa raíces profundas, eso es permanecer. Y por eso quizá no te sientas tan bien, algo te falte, y sientas incomodidad y todas esas cosas. Pero llega un momento en que cuando Dios actúa, empiezan a suceder esas cosas. Piensa un poquito en esto. Este es el mensaje del día de hoy. Permanecer en Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. ¿Cuáles? Cree en Jesucristo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los resultados serán: tú permanecerás en Él y Él permanecerá en ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles y pues ya estamos otra vez compartiendo los devocionales escritos. No pude por un tiempo compartirlos por cuestiones de salud de un familiar, donde apoyamos fuertemente a mi mamá, que estuvo pues en el hospital, hicimos algunas cosas importantes por su salud. Pero si Dios permite, regresamos a compartir los devocionales diarios. Los viernes tenemos reunión de oración a las 8 por Zoom y todos los domingos a las 12 tenemos nuestros cultos presenciales. Estén atentos a los cultos de Navidad y fin de año, en donde les daremos fechas y horarios más adelante. ¿Qué te parece si el resto de esta hora la dedicas a orar y a platicar con Dios? Gracias, que Dios te bendiga, nos vemos dentro de 8 días.